Hola a todos. Vamos a empezar a estudiar las características de las funciones. Vamos a verlo de forma gráfica. Empezaremos por las más simples y lo haremos en varios vídeos para no hacerlo demasiado largo. Supongamos esta gráfica que tenemos en pantalla. Esta gráfica, lo primero en lo que nos vamos a fijar, lo primero que nos va a llamar la atención, van a ser los puntos de corte. ¿Qué puntos de corte puedo encontrar yo en una gráfica? Pues en esta, por ejemplo, tengo aquí uno, ¿sabes? Tenemos uno aquí, tenemos otro aquí, otro aquí, bien, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Como veis, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de corte con el eje X. Y con el eje Y tengo 1. Con el eje X puede que tenga uno o varios puntos de corte. Incluso puede que no tenga ninguno. Algunas funciones no cortan al eje X nunca. Y con el eje Y puede que tenga uno o ninguno. Pero jamás vamos a tener más de uno, porque entonces ya no sería función. ¿Cómo escribo yo esto? ¿Cómo le digo yo a alguien en qué punto está cortando mi función? Pues si estamos con los puntos de corte con el eje X, tengo que decir el punto. ¿Qué punto es este? Ese punto es el menos 15, 0. El otro punto que me encuentro es menos 6, 0. El siguiente, 1, 0. El siguiente, 6, 0. Y el siguiente, 12, 0. Ahí. Fijaros una cosa muy interesante. Todos los cortes con el eje X tienen de coordenada Y 0. Esto después será importante cuando queramos hacer los cálculos de cuál es el corte sin saber la gráfica. Todos son con la Y 0 porque su altura es 0. ¿Y el punto de corte con el eje Y? Con el eje Y. Con el eje Y, ¿en qué punto estamos? Estamos en el 0, 2. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos visto los puntos de corte. ¿Dónde puede cortar mi función y cómo se escribe? Recordad, siempre que yo quiera dar un punto, tengo que dar las dos coordenadas. Como si estuviéramos jugando a los barquitos, tenemos que decir exactamente dónde está. ¿Vale? Bien, esta era la primera parte, quizá la más sencilla. Vayamos a lo siguiente. Vamos a estudiar ahora los máximos y los mínimos. Si nos fijamos en nuestra gráfica, este punto es el más bajito de los que están a su alrededor. Pero no es el más bajo, porque aquí hay otro más bajo. Este también sería el más bajito de los que están a su alrededor. A los que son más bajitos de su alrededor, de los que están a su lado, les vamos a llamar mínimos relativos. Mínimo relativo. Al que sea el menor de todos, a este le vamos a llamar mínimo absoluto. Lo mismo que hemos visto para los mínimos, me puede pasar con los máximos. Este va a ser un máximo relativo. Y este va a ser otro máximo
relativo. Alguno puede estar preguntando, bueno, ¿y el máximo absoluto? En este caso no hay, porque mi función continúa y continúa y continúa y continúa. Aquí, como se quedaba aquí cortada, que para haberlo hecho bien deberíamos haber puesto, ¿verdad? Este es el punto aquí final, para que lo tengamos claro. Entonces, estos son mínimos relativos y este mínimo absoluto, máximo relativo. ¿Cómo lo escribo? Estoy hablando de un punto. Luego, si estoy hablando de un punto, tengo que dar sus coordenadas. Este mínimo relativo estaría en el menos 11, y busco la i, menos 6. Este de aquí estaría en el 4, menos 5. El mínimo absoluto lo tendríamos en el 16 y buscamos la línea, que no lo veo bien, 16 menos 9. Este máximo relativo estaría en el menos 3, 6. Y este máximo relativo lo tendríamos en el 8, 4. Y ya lo habríamos puesto. Yo lo he puesto sobre la gráfica, normalmente se hace aparte, porque si no, no nos van a caber todas las cosas que tenemos que dibujar. Entonces, claro, mínimos relativos son los más bajitos de los que tenga cerca. Mínimo absoluto el más bajo de todo, y en ocasiones no hay. Si esta línea hubiese seguido, no habría. Máximo relativo, igual que antes. El más alto de los que tenga cerca. Y máximo absoluto, en nuestro caso, no teníamos. Una pista para verlo, los relativos van a ser siempre o curvitas así, también podrían ser así, en línea recta. Si fuesen máximo y si fuesen mínimo, van a ser curvitas de esta manera o en línea recta. Siempre voy a tener por los dos lados y estos piquitos van a ser los relativos. Bien, ¿qué más podemos ver de nuestra función? Vayamos a lo siguiente. Lo siguiente que podemos ver de nuestra función es una cosa que se llama monotonía. La monotonía es el estudio del crecimiento y decrecimiento. Es decir, cuándo va mi gráfica para arriba y cuándo va para abajo. Fijaos, en esta primera parte mi gráfica ¿hacia dónde va? Va hacia abajo, cada vez menor, hasta este punto, ¿verdad? Justo hasta aquí. Toda esta parte diremos que va hacia abajo, diremos que es decreciente. Luego vamos hacia arriba, hasta este punto otra vez, diremos que aquí es creciente. Vuelvo a bajar, decreciente. Vuelvo a subir, creciente. Vuelvo a bajar, decreciente. Entonces, voy diciendo dónde va cada una. ¿Cómo lo escribo? Pues voy a decir desde dónde a dónde es decreciente. Pero atentos aquí, que es donde normalmente nos equivocamos siempre. Tengo que decirlo en la X, no en la Y. Me fijo en la X. El primer tramo que es decreciente, ¿de dónde a dónde es? Sería desde menos infinito, vengo por aquí, por el menos infinito, y es decreciente hasta el menos 11. Entonces sería desde el menos infinito hasta el menos 11. Ahora no son puntos, ahora son intervalos. Los vamos a poner siempre abiertos. Van a ser intervalos de menos infinito hasta menos 11. Es creciente desde el menos 11, ¿verdad? Vengo por aquí, desde el menos 11 hasta el menos 3.
es decreciente desde el menos 3 hasta el 4. Desde el menos 3 hasta el 4. Vuelve a ser creciente desde el 4 hasta el 8. Y decreciente otra vez desde el 8 hasta el 16. Bien, pues estos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Lo dicho antes, no lo vamos a escribir en nuestra gráfica porque no nos van a caber. Pondríamos en nuestro folio, pondríamos al lado crecimiento y vamos poniendo los intervalos donde es creciente. Decrecimiento, pues, ¿dónde es decreciente? ¿Claro? Pero mejor hacemos otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver otra función. Aquí tenemos otra función y vamos a ver qué nos pasa con ella. Vamos a estudiar todo lo que hemos visto hasta ahora en esta función y vamos a intentar hacerlo de una sola vez. Puntos de corte. ¿Qué punto de corte tengo? Pues si me fijo aquí, tengo un punto de corte con el eje X y un punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje X parece, ¿vale? Con el eje X, nuestro punto de corte es en el menos 13,5, 0. El punto de corte con el eje Y, va a ser, vamos a aproximarlo al 0,8. No se ve muy claro a este tamaño. 0,8. Máximos y mínimos. ¿Qué me encuentro? Me encuentro un mínimo relativo aquí y otro mínimo relativo aquí. ¿Dónde tengo entonces los mínimos relativos? Los mínimos relativos los tenemos en menos 3,2, menos 3,2 y en el 6,3. Fijaos que son puntos. Estamos diciendo puntos. Siempre que nos refiramos a un punto, tengo que dar sus dos coordenadas. Mínimo absoluto. ¿Cuál sería el mínimo absoluto? ¿Cuál es el punto más bajo que hay? ¿Este? No, ¿verdad? Porque después por aquí sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando y no terminaría. Luego, no tiene. Mínimo absoluto no tiene. ¿Y los máximos? Máximos relativos tendríamos ¿dónde? Aquí y aquí, ¿verdad? Pues estaría en el menos 7, 13, menos 7, 13 y en el 2, 11. 2, 11. Máximo absoluto. Máximo absoluto, si nos fijamos bien, el máximo absoluto vuelve a ser este. Coincide el máximo absoluto con un máximo relativo. Luego, máximo absoluto, menos 7, 13. Tiene los dos títulos, ¿vale? Para los dos, cobra dos veces. Ya tenemos todos los puntos que íbamos a decir, nos quedan los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En esta primera tramo es creciente, C, decreciente, ¿verdad? Creciente, decreciente y creciente. Veamos el crecimiento entonces. El crecimiento
es desde dónde a dónde. Sería desde menos infinito, ¿verdad? Por la X, desde el menos infinito hasta este punto de aquí. Hasta el menos 7. Después vuelve a ser creciente desde el menos 3. Desde el menos 3, U de unión. Desde el menos 3 hasta el 2. Y vuelve a ser creciente desde el 6 hasta el 9. ¿Cuándo es decreciente? Es decreciente desde el menos 7 hasta el menos 3 y desde el 2 hasta el 6. ¿De acuerdo? Cuestiones que nos pueden haber llamado la atención. Pues me llama la atención, fijaos, donde acaba una, muchas veces empieza el otro, y siempre que se dé un cambio así, fijaos que también coincide con unos relativos. Recordad que estos son intervalos, nos referimos a la X, entonces hay que mirar a la coordenada X. Entonces, en los máximos relativos, o bien en los máximos relativos, o bien en los cambios, como queráis decirlo, nos da igual, hay un cambio de entre crecimiento y decrecimiento. Y en los mínimos relativos pasamos de decreciente a creciente. Luego eso nos puede servir de pista para saber cómo va a cambiar de una cosa a la otra. Cuando cambio de creciente a decreciente tengo un máximo relativo, cuando cambio de decreciente a creciente tengo un mínimo relativo. Muy bien, pues por este vídeo ya está bien. Saludos a todos.